de la materia de cívica. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la temática. En este caso, que nos va a tocar es precisamente, aquí está, la democracia, ¿ya? Y siempre vamos a referirnos a la participación. A manera de resumen, aunque, bueno, es algo adelantado, en este contexto, si bien podemos tocar el tema de en este caso del nacimiento de Bolivia como república en 1825, también otro aspecto coyuntural ha sido la revolución de 1952, en lo que respecta a la participación activa de las personas. Es decir, que no solamente votan sectores privilegiados, sino que mediante el voto universal se habilita no solamente en el tema de equidad de género, ¿no? En el caso de varón o mujer, sino también están participando personas que antes estaban sometidas ante lo que era el dominio de la clase alta, en este caso porque se hablaba todavía de clases. Después de eso pasamos un tiempo de dictadura y se hace un nuevo proceso revolucionario a través del nacimiento de la democracia en sí en el año 1982. ¿Ya? Posterior a esto, en la actualidad estamos hablando de un Estado plurinacional donde, si bien estamos regidos por la Constitución Política del Estado, pero eh, vamos a decir que ahora más que todo se pone más en énfasis lo que es el tema de la democracia mediante la libre expresión del ser pensante. ¿Ya? Entonces voy a empezar de esta manera, haciendo esta breve introducción en lo que respecta al tema del día de hoy, que es la democracia. Justamente esto siempre suele ser una pregunta de examen. En este caso vamos a hablar de que el término de democracia proviene del latín demos, que más o menos vamos a interpretarlo como pueblo, y kratos, que directamente es poder. Ya, esto por si acaso ha entrado en la prueba de simulacro, por si acaso también puede ser, o no puede ser nada ajeno de que entre en los exámenes que ustedes van a rendir cuando, bueno, según a la carrera que estén postulando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a interpretar el tema de pueblo y poder como lo que significa gobierno, ¿ya? Y gobierno del pueblo en este caso. O también algunos lo llaman al pueblo soberano. O por otra parte también, si se trata de hablar de un sentido o terminación aristotélica, vamos a hablar el gobierno de una mayoría. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos desglosando etimológicamente el origen de la palabra democracia. Repito, demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que es poder. Y todo esto se traduce como el gobierno del pueblo, o también, según términos aristotélicos, el gobierno de la mayoría. De ahí, cuando se habla de votos, quiérase, en este caso, de manera, ¿cómo se puede decir esto? Cuando utilizan, levantan la mano, podemos decir por afinidad, si vale el término, estamos hablando de que la mayoría gana y por lo tanto pueden o se tiene que respetar la política de esa elección que se hizo, ¿ya? Entonces algunos pensadores también consideran más que todo que la democracia fue uno de los elementos muy fundamentales. No olvidemos que en historia universal, más que todo, se habla de dos tipos de organizaciones dentro de lo que era la cultura griega. En este caso, por un lado eran los espartanos y por el otro lado estaban los atenienses. En este caso, de los espartanos no vamos a sacar muchos elementos con temas de la democracia porque eran más, o estaban más centralizados en lo que era el tema de las guerras bélicas y mayormente desde niños les preparaban a bueno, a la pelea para poder sostener un mecanismo de defensa, mientras que en
más que todo en el Estado ateniense, se ponía en práctica lo que era el tema de la democracia a través del pensamiento. Y de ello se puede sacar muchos aportes, no solamente en el tema de la democracia, sino podíamos hablar también en lo que respecta a su organización y a su filosofía que ellos tenían. Y de ahí derivan mucho lo que es los aportes, más que todo en temas artísticos, arquitectónicos, en temas filosóficos, y también si se trata de hablar pensamiento, más que todo eh, un pensamiento sociológico, también podríamos rescatar el aporte de los griegos y por otra parte en lo que respecta más que todo a la política, ¿ya? Entonces vamos a rescatar más que todo la práctica de la democracia ateniense, ¿ya? Y por otra parte también vamos a hablar un poquito de lo que ha significado más que todo el siglo XVIII, donde vamos a ver que estaba en ese momento, o todavía era una utopía, ¿no? El término de la libertad, porque no olvidemos que muchos países, empezando desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, donde nosotros vivimos, todavía se llevaba como una utopía el tema de la liberación, ¿no? De la libertad completa, porque vivíamos en una época donde todavía se regían el dominio de clases, las razas más que todo, y había una total mezcolanza en nuestro medio, porque no solamente era mezcla de criollos y la gente aborigen del lugar, sino que también había una serie de esclavitud en lo que se refiere a la gente que venía del África, y por otra parte eso hizo bastante en nuestro medio para que podamos vivir con una mezcolanza racial, ¿no? En este caso, y también en el sentido de hacer democracia también había un total desequilibrio hasta el punto de que varias personas hablaban de libertad en ese momento, entre siglo XVIII y siglo XX, más que todo, o sea, estamos hablando del siglo anterior, pero de repente todavía en algunos países seguía eliminándose de a poco este sentido de sometimiento, ¿no? Y de ahí que la gente trata de contextualizar de muchas maneras lo que significa la palabra democracia en este sentido. Cada uno quiere sentirse con la libertad de opinión, quiere sentirse con la libertad de expresión. Y lo más irónico, ¿no? Es de que ahora generalmente del 100% de la población, hablando en datos estadísticos, muy pocas personas manifiestan su pensamiento en lo que respecta a la filosofía que poseen, y la mayoría o la minoría tiende a participar. De ahí que se habla de liderazgo, de ahí que se habla inclusive de competencias, pero lo más irónico de la vida es que hoy, teniendo la libertad de expresión, muy pocos ejercen este derecho, ¿no? Y también la Constitución Política del Estado avala, ayer hemos visto esa parte, que es un derecho ciudadano poder hacer una participación activa, ¿no? En este caso. Ahora, otro aspecto, en lo que se refiere de carácter histórico, vamos a decir que la democracia por primera vez aparece en las antiguas civilizaciones, pero también podemos hablar de la organización de sus instituciones a base de los sistemas comunitarios. No estamos hablando de una democracia, en este caso, sistemática, sino que estamos hablando de una democracia consuetudinaria que era a través de las organizaciones, todo se hacía de manera espontánea, no había un orden legal como en nuestros tiempos, porque estamos hablando del desarrollo, en este caso de la era antigua, de las diversas civilizaciones a nivel mundial, vamos a hablar, porque también en Latinoamérica ya se hablaba de culturas milenarias, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso también puede ser pregunta de examen. Vamos a hablar más que todo de un carácter muy espontáneo, que ya se empieza a manejar el término de democracia. Cada uno tiene una identidad particular, ¿ya? Entonces, ahí podemos empezar. Entre lo que respecta a la antigua Grecia, vamos a hablar alrededor del año 500 antes de Cristo. Alguna vez hemos hablado en Historia Universal que siempre la historia divide en dos épocas, antes y después de Cristo, o también antes de la era común y después de la era común. Son dos aspectos que vamos a
tener como referencia. Entonces, como ya habíamos dicho antes, valga la redundancia, en la cultura griega, se empieza a manejar los términos de democracia en el sentido del pensamiento, en el sentido de hacer política, y también da lugar a lo que antes se conocía como las polis o ciudades griegas, que cada una vivía en un orden establecido y también se consideraban unidas a la hora de enfrentar asuntos bélicos, ¿no? Y en este caso, Atenas es la central o la capital central de lo que ha sido en realidad donde se ha llevado de manera práctica y teórica lo que era la esencia de la democracia, lo que a partir de ese momento estaba de moda, ¿no? Y en ese sentido, netamente, si bien había aparecido el término de la democracia en el sentido de participación, pero era muy excluyente, porque no olvidemos que estamos hablando de los principios, y el 75% de la población estaba integrada netamente por lo que significaban los esclavos y también mujeres y extranjeros de esa época, ¿no? Que desde luego, si bien se ha manejado el dato de que ya había una participación, pero también había una exclusión total a este grupo que era una mayoría, pero ya se hablaba del término de democracia. Entonces, vamos a hablar en el tema de democracia en lo que es la representación, los cargos también que cada uno tenía un rol muy específico y por otra parte, el término de la soberanía, que netamente significaba para ellos una absolutez en ese momento. Y estamos hablando más que todo también de restricciones, pero de una manera reducida de la población. En este caso, vamos a meternos más en el contexto de Atenas, que hasta esa época por lo menos había existido 300.000 habitantes, ¿ya? Y directamente en lo que respecta al tema logístico, el tema de pensamiento, el tema de la libertad de representatividad, sí, era muy eminente, pero al mismo tiempo todavía tenía un escaso número de participantes por el tema de la exclusión, ¿ya? Ahora, otro aspecto que vamos a llevar o vamos a tomar en cuenta es en América, más que todo en el siglo XII, se forma lo que es la Liga Democrática y Constitucional. Ya, esto en Haudenosaunee es algo así el tema de donde netamente es integrada por las naciones. Por ejemplo, ahí está Seneca, Cayuga, Oneida, Onondaga y mojicanos, ¿no? De ahí viene el último de los mojicanos. Entonces, eran netamente consagrados en lo que significa los principios, más que todo, si se trata de hablar de establecer un poder y también de una igualdad democrática, pero en este caso vamos a tomar un dato muy importante, ya se empieza a hablar del tema de equidad y de la participación. En lo que ha significado este tipo de democracia Haudenausen, Haudenausen, algo así, ha sido considerada por en este caso varios pensadores, y tiene diversos antecedentes más directos de lo que darían paso a lo que ahora conocemos como la democracia moderna. Ya, o sea, se toman muchos elementos que pueden ser considerables de repente en nuestro medio. Y no olvidemos también que a esto, en la cultura europea, ha tenido un marco muy importante lo que ha sido la participación en este caso del pueblo de Francia que estaban en contra de un régimen que hasta ese momento mantenía un determinado rey, ¿ya? Y ellos decían que el pueblo sí o sí tiene el derecho también de poder elegir a sus autoridades representativas y tiene el derecho de ser libre pensante. Entonces, desde Francia llega la influencia muy impresionante hasta lo que sería América.
Centroamérica y Sudamérica, y se impondría un nuevo paradigma, eso también pregunta de examen, que de repente en nuestra época Simón Rodríguez, que habría sido el maestro de Simón Bolívar, no se hace nada ajeno para él poder imitar estos modelos de lo que significaría a partir de ese momento la redacción de una constitución política que no solamente más o menos se expande a nivel Sudamérica, sino que también específicamente hablando llega a nuestro país como una base más que todo política de lo que significaría en este caso el respeto a los derechos humanos de cada individuo y también las obligaciones que los mismos deben cumplir, ¿ya? Entonces, si bien antes estamos hablando de gente de escasos recursos, gente campesina que no era tomada en cuenta, entonces se cambia totalmente el nuevo paradigma de participación y se consolida y se da paso a una nueva logística de lo que significaría la democracia hasta la actualidad, ¿no? Después de eso, seguimos todavía en el siglo 12, donde vamos a hablar de los principios democráticos, más que todo las Cortes del Reino de León en 1188, donde también era llamado el ayuntamiento. De ahí hasta nuestra época todavía se maneja sus términos, donde se reúnen precisamente para hacer cuestiones o tal vez poder dar algún aporte o sugerencia, ¿no? Y directamente, si bien son lugares donde se pueden reunir a través de representantes y también toda una base, entonces de repente esto abre lo que son puertas a lo que significaría más que todo las interpretaciones actuales del término de democracia, ¿ya? Ahora, en lo que respecta en este caso a la Europa de esa época, vamos a hablar que si bien se habla del término de clases sociales, si bien se habla de un término monárquico todavía establecido hasta ese momento, pero también vamos a poder hablar de que ya se empiezan a utilizar los términos de decretos, pero eso era mediante la voluntad de los reyes y el pueblo tenía que cumplir a partir de ese momento. También ya estaban organizados, eh, bueno, de manera militar, con diversas estrategias, pero estamos hablando todavía de que hay una limitación tremenda en lo que respecta a la participación del pueblo a partir de ese momento, ¿no? Entonces, solamente se someten a la voluntad de una persona. Ya en la Europa, cuando surge el protestantismo, si bien está imponiendo una nueva realidad en cuanto se refiere a las prácticas religiosas, pero también al mismo tiempo está dando las bases necesarias para que los que hasta ese momento eran marginados puedan beneficiarse con lo que significa no solamente la lectura libre de lo que era la Biblia en ese momento, sino que ellos también dicen que tienen el derecho de poder hacer escuchar su voz y a partir de ese momento la alfabetización está entrando en boga, valga el término, y se empieza a consolidar nuevos pensamientos que hasta la época de cuando ya da transición de la Edad Media a la edad moderna, precisamente, ya están dando muchos referentes para lo que significaría un nuevo o una nueva era de muchas más aportaciones y esto también de alguna manera consolida a lo que significaría alimentar lo que posterior muchos filósofos de la época de la edad moderna van a hablar del término no solamente de la libertad, de la igualdad, sino también del término democracia, ¿ya? Y por otra parte, en 1653 estamos hablando precisamente de Inglaterra, que es un país en la actualidad que pertenece a Europa, donde también se consagra la idea de la limitación del poder político mediante el establecimiento de garantías frente al posible abuso de poder real. Ahí ya se está tocando o se está tomando en cuenta lo que es eh, la participación ciudadana
de que tienen derecho a rechazar cuando un gobierno no estaba cumpliendo con lo que debería de hacer o su rol específico, ¿no? En este caso. Y a partir de 1688, la democracia triunfante en Inglaterra precisamente se basa de los elementos que ya habíamos mencionado, como es el principio de libertad, de discusión, y esto netamente se ejerce en todo lo que antes se deliberaba en los parlamentos. Y en América estamos hablando específicamente bueno, de todos los países que pertenecen desde el norte hasta el sur, que ya se establecen, en este caso, insurrecciones, donde directamente cada uno quiere abrazar lo que es el concepto o el contexto de la libertad, y a partir de ese momento se sostienen una serie de revoluciones en toda Sudamérica por independizar cada país. ¿Ya? Nada ajeno en Brasil, que también netamente los que antes eran prisioneros o esclavos de la África, ellos quieren de alguna manera abrazar lo que es el término de la libertad, y por otra parte quieren hacer respetar en este caso su expresión, y logran más que todo a través, primero, de organizarse internamente, de poder hacer pequeños grupos para poder levantarse en contra de lo que eran sus opresores. Tanto en Bolivia, también hemos visto, ahí está el ejemplo de Tupac Katari, Tupac Amaru por el lado del Perú, ¿no? Entonces, hay muchos héroes que de repente ya están dando eco de lo que significaría el término de la libertad, y de poder establecer un nuevo gobierno a través de la participación de todos. Pero esto sería más que todo en Latinoamérica un proceso que terminaría más que todo interviniéndose durante el siglo XVIII, el siglo XIX, y también estamos hablando del siglo XX. Esto también como datos de referencia para que puedan tomar en cuenta. Y ahí vemos la independencia también de los Estados Unidos, que a partir de 1776 también se levantan en contra de lo que había sido antes las colonias británicas. En el caso de Latinoamérica, netamente hacen su insurrección en lo que significa o en lo que significaban hasta ese entonces las colonias españolas. En el caso de Brasil, lo que significaría antes las colonias portuguesas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que ya se quiere implementar un nuevo pensamiento político concerniente a lo que sería la democracia. Ahora, esto sí puede entrar en los exámenes. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de democracia, más que todo. Cuando Naranjo Mesa es, por si acaso, un importante autor que está hablando de lo que significarían los conceptos básicos de la democracia, donde establece que la democracia como un régimen político en el cual el pueblo goza de libertades políticas, elige a sus gobernantes, participa de manera directa o de manera indirecta y por medio de sus representantes en el manejo del Estado, y tiene la posibilidad de controlar el ejercicio del poder. Octubre Negro es un referente de lo que significa este concepto en teoría, ya que un pueblo que había rechazado un mal manejo de un gobierno de ese entonces el pueblo a partir de ese momento empieza a manejar los términos clásicos que ayer hemos hablado. Por ejemplo, el Vox Dei, Vox Populis, que significa, bueno, son raíces latinas que significa en el buen castellano, la voz de Dios, o el pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo como soberano hace escuchar su eco y hace decir si está o no está de acuerdo, ya sea durante su elección o también puede ser mediante el proceso para el mismo ser interrumpido por el pueblo, o caso contrario, si el pueblo está de acuerdo, se mantiene, ¿no? Entonces, esos serían los conceptos básicos de lo que entendemos de democracia. Por otra parte, también la democracia se la denomina como una institución política,
donde ocurren varios fenómenos en cuanto a participaciones. Y también podemos llamar precisamente, si bien una institución donde los gobernantes son elegidos por el pueblo, por un lado. Por otra parte, ya hemos hablado de la participación directa o indirecta en el manejo del poder público. Y en la actualidad también podemos afirmar que la democracia, si bien es una institución política, también vamos a hablar como un sistema político donde los gobernantes son elegidos meramente por el pueblo. Entonces no hay variabilidad en esto. Se toman los elementos importantes de representantes y lo que es representados. Y los representados tienden a elegir a los que van a ser sus representantes de acuerdo a la confianza que depositen en ellos, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ahí podemos ver ejemplos de lo que significa, por ejemplo, en la ilustración de la esclavitud negra, que hasta ese momento no se veía participación democrática de nadie, sino únicamente se veía una imposición. Entonces, por lo tanto, entre lo que significan las formas de democracia a partir de las insurrecciones que han pasado, levantamientos por libertad, estamos hablando que tenemos tres formas de democracia, ya por un lado. Ahora, esto puede ser pregunta de examen. Si de repente les aparece en el examen cuántas formas de democracia existen, ustedes pondrán tres, ¿no? Que son las más importantes. Ahora vamos a ver cuáles son esas tres. Por un lado, la democracia directa. ¿De qué se trata? Netamente se trata del Estado puro como tal. ¿Ya? Esto han podido vivir netamente los que han sido fundadores atenienses en su época. Netamente también se practica en lo que ahora es territorio europeo, como es Suiza, y también las decisiones, bueno, esto en lo que se refiere como concepto, las decisiones las toma el pueblo soberano en una asamblea, en una magna asamblea, ¿ya? Para este caso no existen representantes. En este caso, vamos a ver los que son delegados que se hacen portavoces del pueblo. Si bien no son representantes, pero más o menos se les considera como delegados que llevan la voz de sus bases, ¿ya? Y únicamente emiten un mandato asambleario, es decir, todo mediante asambleas, no puede ser una decisión uninominal o estamos hablando decisión de dos, sino es netamente en una asamblea, ¿ya? Y se trata de una democracia que es preferida no solamente por los demócratas de la antigua Grecia, sino también para muchos pensadores modernos. Ha planteado en su época Rousseau, que era un importante personaje de lo que significaría la Revolución Francesa de esa época. Por otra parte, Javier Pérez también nos está haciendo un aporte de que la democracia directa significa el derecho a la toma de las decisiones políticas, ¿ya? Donde también se pueden crear una serie de normativas y netamente tiene que ser ejercidos eh, directamente por los ciudadanos en este caso. Ya, entonces es otro aporte de Juan Pérez Royo. Ahora, ¿cuál será el otro aspecto? Todavía seguimos con lo que es la democracia directa, ¿ya? Por otra parte, también se considera que la democracia directa es la aplicación integral de la idea democrática, ¿ya? Y esto en la actualidad sí o sí muchas personas ponen en práctica a la hora de hacer el desarrollo netamente político en el sentido económico, también podemos hablar en el sentido social y a la hora de vertir una serie de ideologías. Otro aspecto importante, aquí ya nos vamos al 2, ya la segunda parte. Estamos hablando de tres, estamos todavía recién en la número 2, la democracia indirecta o representativa. En este caso, el pueblo se limita a elegir a sus representantes y netamente lo que se hace en este caso, bueno, primero se puede, en la toma de decisiones, en este caso, no se va o no se le va a dar mediante lo que es el uso del voto, sino que la democracia, en este caso indirecta, va a ser mediante las representaciones.
¿ya? Entonces, no estamos hablando de una democracia, en este caso directa, que era a través de la participación de todo el pueblo. Y lo que es la semidirecta, la democracia semidirecta, algunos autores, por ejemplo, distinguen que sería un tercer elemento, pero de cualquier manera está insertado dentro de lo que es el rango específico, en este caso de lo que estamos hablando, de los tipos de democracia. Ahora, ¿de qué se trata más que todo esto? Esto tiene una terminación intermedia en lo que significaría, por ejemplo, la democracia directa y la indirecta. La semidirecta es netamente cuando el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares. Básicamente, esto sería a través de cuatro mecanismos. A ver, ¿cuáles son los cuatro mecanismos? Esto es también pregunta de examen en lo que respecta al tercer aspecto de la democracia semidirecta, ¿ya? El primer mecanismo sería el referéndum. Eso lo hemos puesto en práctica en nuestro contexto boliviano. El segundo aspecto es el plebiscito. Pero, a ver, vamos a tratar de ver. El referéndum vamos a hablar donde el pueblo elige por sí o por no sobre una respuesta específica. El plebiscito es donde el pueblo directamente concede o no concede la aprobación final de una norma o constitución, ley o tratado. En el caso de ayer estábamos hablando de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, eso también podríamos introducirlo dentro de lo que significa el plebiscito, ¿no? Ahora, la iniciativa popular también es un mecanismo donde un grupo de ciudadanos puede proponer una sanción o derogación de una ley. Y por último está la destitución popular o revocación de mandato, o también llamado en inglés recall, ¿ya? Esto significa que, en este caso, mediante el procedimiento, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizado su periodo. Y esto es lo que ha pasado durante la guerra de octubre, ¿no? En este caso vamos a hablar. Y el pueblo es el soberano que acepta o rechaza, en este caso, si es que tiene efecto el tema de la renuncia, o tal vez puede ser de un mal manejo de gobierno a la hora de su intervención. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto de cómo se ejerce, bueno, primero hemos hablado o hemos ampliado el concepto en un sentido universal de lo que significa la democracia, lo cual también Bolivia respeta los conceptos que hemos visto. Por otra parte, hemos desarrollado que Bolivia ha estado pasando por una serie de, bueno, vamos a hablar desde la independencia, luego hemos hablado del tema de la revolución del año 1952. Posterior a esto, después de un tema de dictaduras, vuelve a renacer con lo que es el tema de la democracia, y hasta la fecha actual directamente nosotros hacemos uso de estos mecanismos de lo que significa el pensamiento político, ¿ya? Y también estamos analizando de los tres aspectos, como son la democracia directa, la democracia indirecta y lo que significa la democracia, en este caso semidirecta, que también hemos hablado de cuatro elementos que apoyan a la democracia semidirecta, que pueden hacerse durante el desarrollo específico de un determinado desarrollo político, en este caso, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, nuestro país ha atravesado por esos contextos, y en la actualidad no es nada ajeno. Valga para nosotros de conocimiento general, si bien se trata de poder rendir un examen, pero sobre todo siempre vamos a tomar en cuenta de que estos principios cívicos más que todo van a regir en nuestro contexto como disciplina, en este caso. Y también vamos a tener en cuenta que Bolivia ha estado viviendo desde su momento de independencia por un desarrollo de lo que hasta el momento se ha consolidado con el término de libertad, de igualdad y también de reciprocidad. Vamos a hablar en resumen, viviendo una democracia de manera específica, viviendo una democracia en el sentido legítimo, y consolidando más que todo sus raíces democráticas en lo que significa por medio del voto
y por medio de la participación, más que todo incentivando a que el ciudadano a partir de los 18 años en adelante pueda vertir su capacidad de opinión y pensamiento también, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Ya estamos a 2 minutos exactamente de terminar ya esta nueva temática. Entonces, como siempre, vayan preparándose y como ayer ya les escribí, ¿no? El número, pueden hacer sus consultas si es que hay alguna duda que puedan tener con respecto a estas temáticas que estamos viendo en el tema de cívica. Desde luego también el tema de geografía, ¿no? Ustedes pueden preguntar y también se les va a dar alguna información o algún material tal vez en formato electrónico donde ustedes también puedan hacer un seguimiento a lo que significa más que todo la práctica de estos temas que estamos llevando. Entonces, conmigo nos vemos el día de mañana, a la misma hora y en el mismo lugar. Y bueno, que tengan un buen resto del día. ¿Ya? Entonces, hasta el día de mañana. Hasta mañana, dice. Hasta mañana.